Finalmente, entonces, lo que toca decidir es cómo voy a realizar esa inversión. La inversión en el extranjero la voy a realizar de forma personal, como persona física, directa, es decir, el activo en el que invierta va a estar a nombre mío, la cuenta de banco va a estar a nombre mío, o va a estar a nombre de una estructura que en definitiva se incorpore o que yo ya tenga a otros efectos y que pueda ser utilizada para esto. Cuando hablo de estructura me refiero de lo más simple, que puede ser una sociedad, a algo un poco más complejo como un fondo de inversión, y finalmente una estructura que pueda ser utilizada también a efectos patrimoniales o a efectos también sucesorios, como puede ser un trust o una fundación de interés privado. Entonces, estas estructuras, el uso de estas estructuras o no, va a depender también de lo que yo busque con esa inversión, y va a depender de si esa estructura me puede llegar a reportar o no algún beneficio fiscal. ¿Qué significa que me reporte un beneficio fiscal? Que me permita diferir el pago de impuestos en el país en el cual soy residente, hasta tanto no me distribuya básicamente la utilidad de la inversión que haya quedado en esa estructura. Esto va a depender de lo que le dije hace un ratito respecto a las normas de transparencia fiscal internacional, o normas conocidas como CFC, Controlled Foreign Corporation. ¿Por qué? Porque estas normas tienden a intentar evitar precisamente el diferimiento de impuestos mediante la interposición de sociedades en jurisdicciones de baja imposición o en jurisdicciones offshore, y que en definitiva las ganancias de la inversión se estén acumulando en esas jurisdicciones sin pagar impuestos y sin ser repatriadas. Entonces, lo que hacen estas normas es que, dadas determinadas requisitos, determinadas condiciones, determinadas circunstancias, que básicamente normalmente suelen ser un determinado porcentaje de participación accionaria en esa estructura, aunque muchas veces es irrelevante el porcentaje. En otras jurisdicciones es importante el control o no sobre esa estructura. En casi todas las jurisdicciones es importante que esa estructura esté o no sujeta a un régimen fiscal preferente o esté en una jurisdicción de baja imposición o de nula imposición. El tipo de rentas también que recibe esa estructura, es decir, si son rentas pasivas, suelen aplicarse estas normas, y lo que hacen estas normas es, en definitiva, anticipar el impuesto es decir, en mi país de residencia, de forma tal que, en lugar de esperar a que los ingresos las utilidades sean repatriadas, y cuando sean repatriadas yo pague impuestos, en definitiva pague impuestos con independencia de que exista esa repatriación o no. Entonces ahí es donde entran a operar estas normas, y bueno, realmente hay que considerar, y la existencia de estas normas, y si son normas sobre todo muy duras, pueden llegar a ser difícil encontrar una estructura que sea adecuada a efectos de un legítimo diferimiento fiscal, ¿no? Por otro lado también, quizá estoy buscando protección comercial, protección civil con la estructura, eso puede ser uno de mis intereses, protección también, como no, frente a inseguridad jurídica que pueda generarme también la jurisdicción en la cual resido. Entonces, todos estos intereses pueden llegar o todas estas intenciones pueden llegar a determinar o aconsejar el uso o no de una determinada estructura. Y finalmente también, si yo persigo algún fin, digamos, patrimonial sucesorio, es decir, si quiero empezar a organizar mis asuntos para cuando ya no esté, y si en definitiva quiero de alguna forma premiar o no a determinadas personas, y sobre todo para intentar no desaplicar, pero sí evitar la rigidez de determinadas normas de herencias forzosas, de legítimas forzosas que existen, por ejemplo, en muchos países, y que eso hace que en algunos casos puede llegar a ser injusto, que cuando uno tiene varios hijos y hay un hijo que está en definitiva 100% abocado al negocio familiar, y hay otro que, en lugar de estar abocado al negocio familiar, lo que está haciendo es
no sé, está disfrutando de la vida o no está haciendo nada. En definitiva, si bien todos tienen derecho a la misma participación en la herencia, capaz que corresponde premiar de una mejor forma a quien está haciendo o a que el patrimonio se mantenga y a que el patrimonio crezca. Entonces, por eso es bueno recurrir a estructuras que otorgan esta flexibilidad, como puede ser un trust o como puede ser una fundación de interés privado, y que además también otorga ventajas desde el punto de vista de protección patrimonial y desde el punto de vista también de eficiencia o diferimiento fiscal. Entonces, como les comentaba, la estructura más simple es la de la sociedad, ¿no? Una sociedad. Las sociedades, evidentemente, las sociedades más utilizadas son las sociedades offshore, las sociedades que están en jurisdicciones donde no existen el pago de impuestos, o al menos donde no existe el pago de impuestos respecto a entidades que realizan actividades fuera de su territorio, ¿no? Entonces, acá entran evidentemente en juego todas las jurisdicciones, o mejor dicho, las clásicas jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, BVI, como Belice, como Bahamas, como Cayman, como Nevis, etc. Y es importante también destacar que hoy en día estas jurisdicciones, por presiones, como les mencionaba hace un rato, de la OECD, que trata de imponer su política fiscal, todas estas jurisdicciones han ido incorporando también normas de sustancia económica que obligan en algunos casos a que estas sociedades tengan determinada infraestructura en los países donde son incorporadas, que cuenten con una oficina, que cuenten eventualmente con empleados, etcétera, salvo que sean residentes fiscales también de otros países. Entonces en ese caso no suele requerirse la sustancia económica local, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta también esta tendencia, y que casi todas las jurisdicciones offshore han ido incorporando normas de sustancia económica en mayor o menor medida. Luego tenemos las sociedades que siguen un régimen territorial. Como vimos hace un rato, es decir, hay jurisdicciones que solamente gravan lo que sus residentes obtengan dentro de sus límites territoriales. Eso pasa en algunos casos de forma genérica, en otros casos solamente limitado a las personas jurídicas, a las sociedades, a las empresas. Entonces, aquí tenemos países de los dos tipos, algunos países que tienen ese sistema de forma general y otros que lo tienen exclusivamente aplicado a las empresas. Por ejemplo, tenemos a Bolivia, tenemos a Uruguay solamente para las empresas, tenemos a Panamá, tenemos a Hong Kong, tenemos a Singapur, tenemos a República Dominicana y tenemos por ahora y momentáneamente a Costa Rica, porque lamentablemente hay proyectos de ley en Costa Rica para tratar de migrar hacia un sistema de renta mundial. Luego tenemos también sociedades que, si bien están incorporadas en jurisdicciones que podemos llamar de alta imposición, tienen un régimen fiscal específico favorable. Y acá en concreto me voy a referir al régimen de Participation Exemption. ¿Cuál es el régimen de Participation Exemption? Es un régimen que existe, por ejemplo, en muchos países europeos, que existe en Reino Unido, que existe en Holanda, que existe en Luxemburgo, que existe en Austria, que existe en Suecia, que existe evidentemente en España también, con el régimen de las entidades tenedoras de valores extranjeros, y consiste en que en determinados casos y en determinadas situaciones, las empresas que se constituyan en esos países y que tengan por objeto ser holding, es decir, participar del patrimonio de otras empresas incorporadas en otros países, si se cumplen determinadas condiciones, básicamente que las sociedades operativas realicen actividades empresariales, que las sociedades operativas paguen impuestos en esas jurisdicciones, si se cumplen esos requisitos y también si se tiene es decir, la participación, si la tenencia accionaria excede de un determinado periodo, en algunos casos también de una determinada cuantía, eso hace que se exoneren los ingresos por dividendos que se reciban y las ganancias de capital por venta de acciones de las sociedades operativas. También este régimen tiene la particularidad de que exonera la distribución de dividendos a los accionistas de estas sociedades holding, y se exoneran también las ganancias de capital por la venta de acciones de la propia sociedad holding. Muchas veces se pone como requisito que, por ejemplo, que el accionista de la holding no esté también no esté en un paraíso fiscal a efectos de la aplicación de este régimen. En algunos casos eso es un requisito, en otros casos eso no es un requisito.
Entonces, esa es otra alternativa. Entonces ya vimos, por un lado, sociedades offshore, por otro lado, sociedades territoriales, por otro lado, sociedades que tengan un régimen específico como el de Participation Exemption. Hay otros regímenes también para otros tipos de rentas, como puede ser el de Patent Box para lo que es intangibles, pero no viene ahora, creo que sería ya excederme y profundizar demasiado. Luego tenemos también sociedades que son transparentes a efectos fiscales. ¿Qué significa que son transparentes a efectos fiscales? Significa que en el lugar donde son incorporadas no se consideran sujetos pasivos tributarios y si se dan determinadas condiciones, esas sociedades no pagan impuestos. ¿Cuáles son esas condiciones? Básicamente que sus accionistas, sus socios no sean residentes en esa jurisdicción. En caso de sean residentes van a pagar ellos impuestos pero no la sociedad, y también que no obtengan ingresos de fuente de esa jurisdicción o que no obtengan ingresos vinculados a un negocio en esa jurisdicción. Y aquí tenemos lo que son, por ejemplo, las sociedades, las partnerships canadienses, las partnerships británicas, las sociedades, las LLCs americanas, las partnerships americanas. Y bueno, las LLCs americanas en realidad tienen una peculiaridad, y es que, y esto es algo, al menos hasta donde yo sé, bastante único en el mundo, y es que el dueño de la sociedad, el miembro de la, se llama member de la LLC, puede elegir el tratamiento fiscal que quiera darle a la sociedad. Entonces, mediante un mecanismo que se llama check the box, uno elige si quiere que la sociedad sea considerada transparente a efectos fiscales, y en ese caso su régimen tributario será igual al de las partnerships, o que sea considerada como una corporación a efectos fiscales, es decir, que sea considerada un sujeto pasivo independiente de impuestos. Evidentemente este sistema es muy flexible y si un no residente en Estados Unidos tiene una LLC, una Limited Liability Company, y esa sociedad no obtiene ingresos que estén conectados a una fuente americana, es decir, a un trade or business en Estados Unidos, no va a pagar impuestos en Estados Unidos. Es por eso que también son muy utilizadas, más allá de ventajas que tiene el propio sistema americano en cuanto a sus costos, en cuanto a su rapidez, en cuanto también a su confidencialidad, aunque eso lamentablemente, a raíz sobre todo de la última normativa americana en esta materia que obliga a la declaración de los beneficiarios finales, a FinCEN, eso hace que también esa confidencialidad, que puede ser deseada por factores absolutamente legítimos y no necesariamente por conductas delictivas, esté cada vez más atacada y se esté perdiendo hoy en día, ¿no? Entonces, cuando tenemos una concurrencia de varios países, de varias potestades tributarias para gravar un mismo ingreso y eventualmente a una misma persona por ese mismo ingreso, tenemos casos de doble imposición. Es evidente que la doble imposición tiene efectos que son negativos a la inversión internacional, al comercio internacional, y más cuando si en lugar de una doble imposición hablamos de una múltiple imposición, que también puede suceder que un mismo ingreso sea gravado por varios países y no solamente por uno. Entonces, ¿qué sucede? Existen mecanismos para intentar aliviar la doble imposición, para intentar eliminarla, para intentar mitigar sus efectos. Esos mecanismos son, en primer lugar, unilaterales, es decir, los propios estados por sí mismos, como son conscientes de esos efectos nocivos, tienen en su derecho interno determinadas normas que eliminan o mitigan el efecto de la doble imposición. En primer lugar, tenemos normas que pueden ser de carácter exoneratorio, y es el mecanismo de la exención. El mecanismo de la exención, si lo aplicamos, en sentido estricto y genérico, coincide básicamente con un sistema territorial, porque no va a gravar todos los ingresos o todos los activos que se tengan fuera del territorio, ¿no? Obviamente la exención no solamente tiene que ser de carácter general, sino que puede llegar a ser parcial. Es decir, un país puede decir, no voy a gravar todo lo que mis residentes obtengan fuera de mi territorio, y en ese caso estamos hablando de un sistema impositivo estrictamente territorial, o un país puede decir, bueno, hay algunos tipos de ingresos, algunos activos que los voy a gravar y otros que no.
Por ejemplo, puedo decidir grabar los intereses, puedo decidir grabar los dividendos y no grabar, por ejemplo, los arrendamientos, es decir, las rentas de inmuebles, o no grabar las regalías. Es decir, va a depender del sistema fiscal y de la voracidad fiscal también del país de que se trate. En segundo lugar, tenemos como mecanismo el del crédito fiscal. El del crédito fiscal no supone una desgravación como el de la exoneración, sino básicamente consiste en: voy a gravar lo que obtengas fuera de fronteras, pero te voy a permitir deducir en mi jurisdicción el impuesto que hayas pagado en el extranjero. Es decir, te voy a dar un crédito fiscal por el impuesto pagado en el extranjero. Una variante del sistema del crédito fiscal es el conocido como tax sparring. Y es variante porque funciona exactamente igual que el crédito fiscal, pero con una diferencia muy importante, que es: no solamente te voy a permitir deducir el impuesto pagado en el extranjero, sino también el impuesto que se debió pagar y por alguna norma exoneratoria, por alguna franquicia fiscal en el extranjero, no se pagó. Entonces, la finalidad de este sistema, que en realidad surgió a raíz de iniciativas en algunos países desarrollados por inversiones en países en vías de desarrollo, es que precisamente los países desarrollados, los países de residencia del inversionista, los países exportadores de capital, no se beneficien del sacrificio fiscal que hace un país importador de capital, un país en vías de desarrollo, precisamente para atraer inversiones, y es por eso que otorga franquicias fiscales. Entonces, si yo por un lado otorgo franquicias fiscales, pero respecto a esas franquicias que otorgué, por otro lado el estado de residencia del inversionista me las va a gravar, en realidad el sacrificio que yo estoy haciendo no tiene sentido porque está siendo aprovechado por el estado de residencia del inversionista. Una variante del tax sparring es el tax matching credit. Acá también estamos hablando de un sistema de crédito fiscal, pero que básicamente parte de un supuesto de una tasa presunta de imposición en el país de la fuente. Es decir, no es ya el impuesto efectivamente pagado, sino que voy a considerar que todas tus inversiones en determinado país o todas tus inversiones en el extranjero, eso va a depender eventualmente del sistema interno, van a estar sujetas a imposición a una tasa determinada. Por ejemplo, un 20% o un 25%. Y yo te voy a reconocer un crédito fiscal por esa tasa, con independencia de que tu tasa efectiva haya sido de un 15% o de un 10%. Esta serie de mecanismos normalmente no son instrumentados de forma unilateral, sino que forman parte también de la otra modalidad para eliminar la doble imposición, que son los convenios entre países para evitar la doble imposición y también, bueno, para intercambiar información tributaria y para prevenir la evasión fiscal, que es el nombre que llevan estos convenios hoy en día. Es decir, por un lado tenemos mecanismos unilaterales y por otro lado tenemos también mecanismos bilaterales, que son estos convenios. Y estos convenios lo que hacen es distribuir la potestad tributaria, es decir, la potestad para gravar entre un estado de la residencia y el estado de la fuente donde se realiza la inversión, donde se obtiene el ingreso. En algunos casos la potestad tributaria la va a tener el estado de la residencia, en otros casos lo va a tener el estado de la fuente, en algunos casos el estado de la fuente va a poder gravar de acuerdo a su derecho interno sin limitaciones, en otros casos va a estar limitado, sobre todo en cuanto a las alícuotas, a las tasas, en virtud del propio convenio. Eso ocurre sobre todo en los artículos, por ejemplo, 10, 11 y 12, que son artículos de dividendos, de intereses y de regalías. Y también los convenios para evitar la doble imposición, evidentemente, son un instrumento absolutamente legítimo de planificación fiscal internacional. Hoy en día, los propios convenios y también muchos estados, en su normativa interna, contienen evidentemente disposiciones que intentan impedir el uso de estos convenios para obtener eficiencia fiscal en operaciones internacionales. Y bueno, y es tan legítimo lo uno como lo otro, simplemente quería remarcárselo. Por otro lado, los convenios son utilizados también para intercambiar información tributaria, son utilizados también para, en temas tributarios administrativos, de cooperación entre las administraciones tributarias,
Evidentemente son aprovechados también en aquellos convenios que podríamos llamar asimétricos, es decir, que tenemos un país exportador de capital y un país únicamente importador de capital, y ahí lo que sucede es que en definitiva también los convenios pueden beneficiar al país exportador de capital, porque el país importador de capital está haciendo un sacrificio en cuanto a las tasas de imposición, está limitando su potestad tributaria precisamente para atraer más inversiones, ¿no? Y bueno, y finalmente son utilizados por organismos internacionales como la OCDE, que en definitiva el modelo de convenio más utilizado es el modelo de convenio de la OCDE, aunque también está el de la ONU, que contempla un poquitito más los intereses de los países en vías de desarrollo, pero bueno, son utilizados por organizaciones como la OCDE, que en definitiva en esta materia es un club de países ricos, y un club de no solamente de países ricos, sino un club de administraciones fiscales de países ricos, que en base a este convenio, en base también a distintas acciones, en base a la elaboración de listas, en base a la calificación de jurisdicciones cooperantes o de no cooperantes, en base también a lo que es CRS, que es el Convenio Internacional y Multilateral de Intercambio de Información Financiera de forma automática entre los países que son parte de CRS. Bueno, en definitiva, en base a todos estos instrumentos, la OCDE ha intentado y ha marcado la política tributaria internacional, ha marcado todas las tendencias en materia tributaria internacional, y también, en definitiva, se ha encargado de demonizar todo lo que es la utilización de jurisdicciones offshore y a las personas que legítimamente estructuran sus negocios, sus inversiones, su patrimonio a través de jurisdicciones offshore. Luego puedo realizar la inversión a través de un fondo, es decir, a través de un fondo que ya esté constituido, porque simplemente participo en ese fondo, o a través de un fondo que mediante otros coinversionistas, porque vamos a desarrollar un proyecto en conjunto, se decida el armado de la constitución de ese fondo. Entonces aquí lo que tenemos que distinguir es entre lo que es un fondo propiamente tal, es decir, que tiene la naturaleza jurídica de fondo y que en definitiva son fondos que pueden ser, por ejemplo, los fondos de Malta, los fondos de Luxemburgo, los fondos de Cayman, de Bahamas, etc. O podemos hablar de sociedades que tienen la particularidad de que pueden ser utilizadas como un fondo, y acá normalmente entran en juego las partnerships. Los fondos están estructurados de una forma muy básica. Bueno, evidentemente hay fondos muy complejos, ¿no? Pero básicamente tienen, por un lado, un fund manager, un administrador del fondo, o un general partner, si estamos hablando de una partnership, que es el encargado de administrar el fondo, de tomar las decisiones, de representar al fondo, de hacer las inversiones. Luego tenemos también el fondo en sí, y finalmente los inversores de ese fondo o los limited partners de ese fondo, que son las personas que han invertido y que van a tener derecho a las utilidades, a las ganancias de ese fondo, sean de forma periódica o sean de forma puntual. Y debajo del fondo podemos tener inversiones en sociedades, podemos tener inversiones en activos inmobiliarios, podemos tener inversiones en activos de lujo, en yates, en empresas, etcétera, etcétera. Luego, como última modalidad y para terminar esta charla, está lo que les comentaba hoy, que son estructuras que tienen una finalidad también patrimonial, que tienen una finalidad sucesoria, y que son el Trust y la Fundación de Interés Privado Panameña. Estos institutos difieren entre sí, aunque tienen muchas similaridades, porque las fundaciones de interés privado pertenecen a lo que es el derecho civil y el trust pertenece a lo que es propiamente el derecho anglosajón. Las fundaciones de interés privado tienen personería jurídica, los trusts no. Para países latinoamericanos quizá, o para un juez latinoamericano quizá es algo más conocido la fundación, y por lo tanto al momento de aplicar o no, o al momento de tratar de entender una estructura, le va a resultar más fácil analizar todo lo que es y lo que está detrás de una fundación, las particularidades de la fundación, y capaz que con un trust, porque es un mecanismo propio del derecho anglosajón, se pierde un poco. En el derecho anglosajón existe algo que en el derecho civil no existe, que es la posibilidad de desdoblar la titularidad, la propiedad, entre lo que es la propiedad económica y la propiedad formal. Entonces la propiedad formal la tiene el trustee, el administrador del trust, y la propiedad económica la tienen los beneficiarios.
Eso no existe en derecho civil y por lo tanto es algo que cuesta traducir a un lenguaje de sistemas jurídicos que tienen, o mejor dicho, que siguen el derecho civil, el derecho romano, el derecho francés. Entonces, las similitudes que tienen ambos institutos es que básicamente la estructura funcionan de forma muy similar. En ambos casos tenemos una persona, que en un caso es el settlor y en otro caso es el fundador, que aporta determinados activos a un patrimonio autónomo, que en un caso es el patrimonio de la fundación y en otro caso es el patrimonio del trust, para que sean administrados por un tercero, que en un caso es el consejo de la fundación, en otro caso es el trustee, terceros que son independientes y que normalmente, bueno, hay distintos tipos de trust, ¿no? Pero va a depender del tipo de trust si esos terceros tienen un poder discrecional absoluto o está limitado por instrucciones específicas del settlor, o si el trust es revocable o es irrevocable, es decir, si la aportación de los activos puede en definitiva revertirse en un futuro o no, porque los bienes salen efectivamente del patrimonio del settlor, etc. Entonces, no viene al caso entrar en los distintos tipos de trust ni en cómo pueden estructurarse estos institutos, sino simplemente mencionarles brevemente cómo funcionan. Y además, evidentemente también a efectos fiscales va a haber que tener que cuidar cómo se estructuran, porque, por ejemplo, si el trust no es irrevocable y si el trust no es discrecional, no suele, en definitiva, no suele ser eficaz a efectos de un diferimiento de impuestos, porque se entiende que el settlor sigue teniendo el control y que los activos nunca salieron de su patrimonio, ¿no? Luego tenemos a los beneficiarios, es decir, el patrimonio de la fundación o el patrimonio del trust se administran en beneficio de alguien, que son los beneficiarios de la fundación, los beneficiaries del trust, que son las personas que designa el fundador o el settlor, que en definitiva van, valga la redundancia, a beneficiarse de los ingresos, a beneficiarse de los activos que existen en estos institutos. Y luego está la figura también del protector, que suele ser una figura de confianza tanto del fundador como del trustee, y que el protector, del fundador como del settlor, y que el protector lo que hace es velar por los intereses del settlor, velar por los intereses del fundador, velar porque se cumpla todo lo que el fundador dispuso al momento de incorporar el trust o la fundación, velar porque se respeten las distribuciones a los beneficiarios, que se hagan las distribuciones a los beneficiarios. En algunos casos puede llegar a tener también la potestad para designar nuevos beneficiarios, para revocar beneficiarios, para revocar un trustee o para designar un nuevo trustee o un nuevo consejo de fundación. Básicamente funciona como un garante de los deseos de la persona que decidió montar esta estructura, para que se respete su intención. No olvidemos que estas estructuras también cumplen con una finalidad que puede ser familiar sucesoria. Entonces estas estructuras pueden pagar universidades, pueden pagar salud, es decir, cuestiones de salud, puede definirse también en qué momento se realizan determinadas distribuciones a los beneficiarios cuando cumplan determinadas condiciones, cuando alcancen determinada edad, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente se utilizan efectos fiscales, sino también o efectos de protección patrimonial al salirse los activos del patrimonio del settlor o del fundador, sino también a estos efectos familiares o sucesorios. Y bueno, eso creo que es todo. Espero que les haya parecido interesante. Evidentemente ha sido una charla muy superficial. No he intentado abarcar todos los aspectos, ni mucho menos, sino simplemente que sean conscientes de todos estos elementos que hay que tomar en cuenta al momento de realizar una inversión internacional y de cómo puede realizarse, cómo puede llevarse a cabo esa inversión. Si tienen alguna duda más puntual o si requieren algún asesoramiento específico, por favor no duden en contactarnos a través de nuestra página web, que es www.innovation.tax, es decir, www.innovation.tax.